Bom, vamos, então, todos estão voltando. Vamos começar, então, o debate, que inicialmente poderiam ser perguntas para quem terminou de apresentar, e depois podemos ampliar também para outras perguntas das outras mesas e fazer um belo fechamento. Vou começar pela pergunta do Márcio, que está escrito desde o intervalo, então você pode fazer uma pergunta. Eu ia sugerir de fazermos uma rodada de algumas perguntas. Você quer que eu faça a pergunta com máscara? Não precisa fazer com máscara. Ninguém mais além de mim está usando. Bom, eu queria em primeiro lugar cumprimentar os três trabalhos pela qualidade, pela clareza, enfim, pela riqueza das contribuições. Eu quero ser muito rápido para dar tempo para todo mundo. Eu vou começar, depois eu na segunda rodada eu faço mais. Fazendo uma pergunta para Tomás. A noção de como é? Ver, qual é a palavra que você usou? Visionário. Não sei porquê, Renato, na hora que ele falou visionário, veio na minha cabeça profeta. E certamente não são sinônimos perfeitos, mas convenhamos, há um certo ar de família no sentido dessas duas palavras, na medida que o profeta é aquele que vê o que todo mundo não vê, né? E que dá o caminho, e que é liderança também. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, muito breve, eu vi que você usa a categoria diplomático, diplomacia, e eu tenho dúvidas, e não são dúvidas retóricas, dúvida verdadeira, se é preciso incorporar a ideia de diplomacia que você caracterizou perfeitamente. Tem uma missão, etc., tem um papel, mas que normalmente, quer dizer, é um agente de política exterior, não é? Então, talvez falar um pouco também sobre isso. Muito obrigado. Rodada, então vamos fazer. Nós vamos rodar, eu levo para quem quiser falar. Eu tinha que trazer serviço. Eu não fiz porque eu estava comentando a questão. Yo quería añadir, aprovechando que la pregunta de Marcio, tengo una parecida para Tomás también, que yo también, como te estaba comentando Tomás, me parece que la figura de diplomático, diplomacia, quizá dos figuras, digamos, que tienen una diferente definición, ¿no? Claro, la visión exige reconocimiento y reviste un poder absoluto, ¿no? Una legitimidad absoluta de alguna forma, ¿no? Es decir, el momento en que eres aclamado visionario, por decirlo así, tú exiges el seguimiento ciego de los que quieren contigo ir a una expedición, por ejemplo Guerrera, que es la situación, digamos, inicial, ¿no? Históricamente inicial, que eran las expediciones de guerra, ¿no? O sea, uno tenía una visión tomando narcóticos, esto tú no lo has dicho, quizá, ¿no? Tomar narcóticos y tener una visión que muchas veces hasta veían exactamente qué es lo que se iría a producir en un enfrentamiento, ¿no? Luego ellos sabían lo que pasaría en un enfrentamiento, pues los guerreros que iban con él a la expedición les seguían porque ya sabían exactamente lo que tenían que hacer y estaban, pues, en fin, convencidos, ¿no? Tener una visión, ¿no? Visión de jaguar, ¿no? Esto reviste efectivamente un poder absoluto, una legitimidad absoluta. Luego, claro, la figura de diplomacia está definida por un mandato, una legitimidad que se llama indirecta, ¿no? Es decir, un embajador, un diplomático, un embajador, no tiene una legitimidad directa de un pueblo o de una asamblea, tiene una legitimidad indirecta de la asamblea a través del presidente, que este sí ha sido elegido por la asamblea, y su legitimidad, que es indirecta,
se mantiene únicamente a la medida en que se ciñe exactamente el mandato recibido, ¿no? A la que sale el mandato, o sea que es una, en realidad, su subjetividad no cuenta demasiado, digamos, en esta. Claro, yo pienso que has quizás mezclado dos figuras, ¿no? La del representante, justamente, y la diplomático en una, y esto quizá crea un poco de interferencias, ¿no? En fin, aquí me quedo nada más. Era un complemento a la pregunta de Marcio. Você gostaria de fazer uma pergunta relacionada a essa? Sim. Ok. Mais para do Márcio, sim. Ah? A do Márcio. Bien. Sí, son dos preguntas. Voy a intentar hablar en español, porque todos hablaron en español. Me gustaría agradecer a todos tres, fue muy interesante, he pensado muchas cosas. Bien, una cuestión para pensar, para Tomás, esta idea de diplomático, de diplomacia, como, porque tú hablas de una contradicción, la figura de diplomático visionario como una contradicción, sin términos, porque pensé también mucho en la noción de diplomacia de innovator. Yo creo que es muy interesante porque para Latour la diplomacia es algo que hace una distinción entre la mediación y la intermediación. Y la mediación es una relación que tú te transformas. El diplomata es un mediador porque ellos se transforman también, no es simplemente un representante, ¿no? Sino ellos va a ser una misión de paz, pero ese diplomático laturiano, ellos se transforma también en la otra parte. Yo creo que es una cosa interesante porque hablas también de cosmopolítica y esas cosas. Entonces, para salirnos un poco de esta idea de contradicción, bueno, en fin, es algo que pensé que podríamos discutir. Sobre Marina, hay muchas cuestiones que discutimos en la mañana y me gustaría que hablas un poco más de esta relación que hablas, para volver al tema de la mañana, que tú hablas que Miriam, no sé los términos, pero ella habla de la madre tierra en un contexto de lucha más amplia en Ecuador, pero lo que es localmente el problema es la relación con Nuncuy, que es el nombre chuar, no me recuerdo cómo se es en Sarayaco, y hay una otra noción de tierra. Y estas nociones no son, digamos, equivalentes, ¿no? La noción de madre tierra no es la misma cosa que la noción de tierra y su relación con esta subjetividad que es Nunguli, Nuncuy. Entonces, si tú podrías hablar un poco más sobre ese trabajo de traducción, un pasaje de una experiencia más pragmática de la vida de la chambra y todo esto, y cómo se pasa de esto para esta dimensión que es más amplia en la política nacional ecuatoriana, la política indígena y el movimiento indígena. Es un poco así. Pero son estas un poco las cuestiones. Eu queria fazer uma para o Tomás, mas ele já foi. Não sei se eu faço agora. Eu acho que você pode fazer, fique à vontade. No, son dos cuestiones bien así rápidas, como decir puntuales. La primera, si pudieras hablar un poquito cómo los líderes son elegidos en las asambleas, porque por ejemplo allá me acuerdo que no ponen su candidatura, al revés, a veces van a la asamblea y cuando ven ya son los indicados y al final son los elegidos. Entonces, ¿cómo sería medio la elección de los líderes? Y también yo me quedé reflexionando porque alguien dijo que como que no estamos usando mucho la palabra jefe
y más líderes o lideresas, que tiene más que ver con cómo los pueblos y los movimientos están usando más este término. Pero también mientras escribía mi propio texto me fijé en el término dirigencia, que se dice mucho, ¿no?, en Ecuador y Perú, y no tanto líderes y lideresas, también se usa, pero se habla mucho de la dirigenta o el dirigente, no sé qué. Y me acordé de este texto de Raúl Zibechi, donde habla que ser un representante es como nada más que un préstamo semántico, porque la cosa es distinta. Lo que hace un líder o un presidente, o en el caso del dirigente, es más como dirigir justamente el curso de la decisión común. Y no sé, tal vez si esa distinción entre los dos términos nos lleva a pensar por otros caminos también, como alguien que no realmente representa, pero que organiza simplemente, no sé. Tomás podría responder. ¿Empezamos? Sí, Ok, empiezo yo hoy. Bueno, gracias por las preguntas. Son preguntas complejas y no sé si tengo respuestas, la verdad, pero por lo menos concerniendo el tema de la diplomacia, me parece que introducir este término de diplomacia permite hacer trabajar la noción de representación hacia otras dimensiones y repensarla de otra manera. Pero ¿cómo? Esa es la pregunta, ¿no? La diplomacia sí es un agente político exterior y recuerdo que estamos en el ámbito de las federaciones indígenas. Las federaciones indígenas tienen un doble papel principal. Uno es construir un nosotros a diferentes escalas. En nosotros, las comunidades dispersas se reúnen para elegir representantes comunes. Esos representantes comunes también son dispersos porque hay diferentes, ¿no?, diferentes bases, y se reúnen para elegir un representante regional que une. Entonces es un movimiento de unificación para que al final el presidente de AIDESET pueda decir nosotros, los pueblos indígenas, y ese nosotros tiene una relación directa con algo que se le puede llamar las bases, el pueblo, etcétera, que está organizado institucionalmente. Entonces esa es una primera función, llegar a un nosotros, y quien dice nosotros también dice un ellos, o un vosotros, o un ustedes. Hay una relación, una relacionalidad, lo que hace que el líder diciendo nosotros está encarnando una identidad, y también, no solo cuando él dice nosotros, también autoriza cualquier persona, cualquier indígena a decir nosotros de la misma manera, como indígena, o si es la federación local Abajún, será como Abajún, o si es la federación Quechua, será como Quechua, dependiendo de la contextualidad de nosotros. Ese nosotros debe negociar con los demás. Entonces, en Corpi, por ejemplo, el dirigente Abajún de Onapá va a negociar con el dirigente Quechua de Fediquep. Van a tratar de ponerse de acuerdo, por ejemplo, en momentos que hay que hacer elecciones, a quién elegimos, al líder Abajún, bueno, en fin. Hay una negociación interna entre diferentes personas indígenas. Ahí hay una primera relación exterior. Pero al fin y al cabo, la relación principal, que es el objetivo de la organización indígena, es negociar con el Estado. Es negociar la territorialidad, es negociar derechos distintos, es negociar una cierta noción de la ciudadanía y una pertenencia específica al Estado de Derecho. Me parece que esa es la misión principal o sea, la segunda misión principal, constituir un nosotros y a partir de ese nosotros tener una relación con el Estado, ¿no? Entonces sí hay un aspecto de política exterior. Entonces en ese sentido me parece que la palabra de diplomático puede convenir, aunque no sea exhaustiva, ¿no? Pero me parece que describe un aspecto clave del propósito de las federaciones indígenas, ¿no?
La pregunta de... no, esa era la pregunta de Marcio, ¿no? Marcio, tú me hablabas de la política exterior. Bueno, en fin. La legitimidad indirecta. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el diplomático? ¿Cuál es el tipo de representatividad del diplomático? ¿Cuál es el margen de maniobra del diplomático cuando se pone a hablar con la persona con la que negocia? La diplomacia es una negociación. ¿Cuáles son los instrumentos de esta negociación? El instrumento del representante es, me han elegido, digamos el representante parlamentario, me han elegido, sé más o menos lo que mis electores esperan de mí y voy a votar tal ley según lo que sé que esperan de mí, o al contrario voy a sorprender y bueno, ¿qué hace el diplomático? El diplomático sabe cuál es su mandato, su misión. No tiene margen de maniobra en cuanto a la misión. El representante puede traicionar si quiere. El diplomático no puede, pierde su puesto. Pero lo que hace es traducir, es decir, traduce la voluntad indígena que ha recibido de la asamblea en otro código institucional, en otro código lingüístico, etc. Y ahí también hay un margen de maniobra. Es decir, la traducción es interpretación. Y en la negociación, si vemos la negociación como un proceso, en ese proceso hay un trabajo diplomático que no necesariamente es, esto dijo la asamblea, lo leo en mi papel y decidan ustedes si sí o no. No, es un proceso. Entonces, creo que el trabajo del diplomático no se restringe a un trabajo de repetición, para nada. Al contrario, es un trabajo de traducción, reinterpretación, recontextualización, etc. Entonces la fidelidad del representante y la fidelidad del diplomático no tienen los mismos parámetros. No quiero ser muy largo, pero quiero por lo menos responder algunas preguntas. Paso al tema de la visión y del profeta, que me parece muy interesante. No conozco muy bien, y sé que ahí tenemos a un especialista acá de los profetas, un poquitito. Me parece que hay una diferencia clave entre las dos cosas, pero las referencias que tengo de la profecía no son necesariamente referencias, bueno, quizás la tierra sin mar y los profetas guaraníes o los profetas bíblicos. En estos dos casos hay un aspecto de crítica del poder. Es decir, los profetas llegan donde hay poder, dicen que las cosas están yendo mal y que si me siguen van a ir bien, o vamos a ir hacia la tierra sin mal, o hacia evitar la catástrofe que supone la desobediencia de la ley ancestral o de Dios, ¿no? El proceso de la visión me parece diferente, me parece más directo. Para empezar, el acceso a la visión no es es más democrático quizás que el acceso a la profecía. Eso es un punto. Y el otro punto es que la visión es algo más corporal y afectivo. Ahí podemos ver con Paul quizás pero es algo que es más corporal, y generalmente en las etnografías dicen que la visión se te mete en el pecho, y es algo físico, y entonces la palabra visión puede dar un malentendido creyendo que es un aspecto contemplativo, cuando la visión es algo también muy físico, más como un impulso que una atracción. En el concepto de la visión parece que hay una imagen que nos atrae, cuando parece más ser como una fuerza que empuja. Entonces ahí diría que hay una diferencia entre visión y profecía. Bueno, termino rápido. ¿Cómo los líderes son elegidos en las asambleas? Igual. Pero hay negociaciones, digamos, invisibles, hay negociaciones previas, pero el proceso de elección, el procedimiento de elección es, si esta es la asamblea para elegir, nosotros somos la mesa de, ¿cómo le dicen?
una mesa de dirección, una directiva, sí, directiva, y Renato se levanta y dice: yo designo a Adriana para que sea presidente de... Y Adriana, bueno, pues caballero, como decimos en Perú, tiene que aceptar, o no, generalmente, pero generalmente acepta. Pero lo que pasa es que eso es lo que se ve. Lo que no se ve es que detrás han habido negociaciones entre Renato y Adriana, o el grupo que representa a Renato y el grupo, en fin, hay cosas así, pero lo que se ve es eso, ¿sí? Y luego por aclamación. ¿Ah? Y luego por aclamación. Y no, luego por voto. Depende de la asamblea, ¿no? Pero las que yo he visto es por voto. Segundo, Ana Bárbara. Tem que responder uma Renata. É. Comentar, né? Bueno, voy a intentar seguir en español. No sé, yo también vengo reflexionando sobre eso, pero sí, seguramente son dos. O sea, Nunguli no es convocada para la lucha nacional, es la madre tierra, la Pachamama, o en quichua amazónico Alpamama, que tampoco es una traducción literal entre una y otra, pero no sé, lo interesante es que cuando te metes a preguntar, ¿pero qué es exactamente la madre tierra? ¿Cómo ves? ¿Cuál es su relación con ella? Por lo menos ahí empiezan a hablar de las chakras de Nunguli. Pero también porque, por ejemplo, el tema del cambio climático es un tema muy importante para las mujeres, o sea, reflexionan, incluso las mujeres más viejas, que no salen tanto, que no están en las COPs, por ejemplo, pero como que tienen mucho interés en eso, y lo tienen porque lo ven desde sus chakras, ven que las yucas, que los otros cultivos no salen como antes, y luego, así me decía doña Narcisa, por ejemplo, entonces como iba a una asamblea, iba a una reunión, escuchaba, escuché de cambio climático, dicen que, no sé, los pescados no están tan buenos, los tubérculos no están tan buenos, entonces como que van relacionando su experiencia, su diario en la chakra, con estos temas más globales como cambio climático, claro, la lucha contra el extractivismo, pero seguramente Nunguli no es convocada para eso, y también porque por lo que pude entender, hay muchos secretos, ¿no?, en la relación con Nunguli, y también porque es una relación muy individual de cada mujer horticultora con Nunguli, no es una relación, desde mi punto de vista, y esto es distinto de lo que escribió Christine Taylor, por ejemplo, pero no es una relación dada, así como hecha, ya todas van a ser la misma chakra, el resultado, o sea, siempre tiene algo de imprevisto, y ahí también hay secretos, hay conversas, hay cantos que no se hacen en otros lugares, que solo se hace cuando estás ahí sola, que nadie más puede escuchar, para que puedas garantizar que tengas una buena cosecha. Y es, o sea, si uno ve, es como, pero ustedes saben hacer chakra, todo va a salir bien, pero así mismo es algo que, o sea, que demanda mucha atención y mucho cuidado, porque realmente para ellas no es algo, o sea, que ya está, ya va a salir. Entonces, no sé. Y también, claro, porque Madre Tierra es un término que se conecta con los andinos, que se conecta, creo, con muchos otros movimientos o pueblos de distintos lugares, ¿no? También tal vez por eso. Y bueno, no sé, seguiría pensando en eso después. Vou rodar de novo. Eu queria só comentar uma coisa rápida, que o Tomás estava falando do profetismo e mencionou o profetismo guarani, e se eu não estiver maluca, o profetismo guarani girava em torno do registro da escuta, né? Lembramos que os grandes profetas, eles faziam seus maracá falarem, eles escutavam as mensagens dos deuses. Na língua guarani, o verbo escutar, endu, é o mesmo para sentir, é uma experiência muito física, como você descreve a experiência desses visionários. Então acho que se um dia quisermos aprofundar essa conversa sobre os visionários e os profetas, eu penso que esse caminho
do profetismo guarani pode ser, né, um caminho mesmo para pensar. Era só isso, agora eu vou continuar rodando. Quem? De novo? Alguém além do Márcio? Não, eu fico na última. Alguém além do Márcio? Não? Então tá bom, vai ser o Marcinho. Pode. Sí, una preguntita para Emanuele. Cuando dices autoridad que vale reparte, me gustaría saber si puedes volver a la diferencia entre, si se puede hacer una diferencia entre el liderazgo y el representante, porque lo que describes de toda la repartición y todo eso de carne, me parece que justamente se aproxima más del liderazgo y lo que podemos llamar aquí un régimen representativo, más que una forma de representación, ¿no? Así es que, ¿por qué la autoridad se vuelve representante? ¿A qué momento? Vai e volta, é estável. Mas pode continuar. Tem complexidade. Ele volta. Você quer continuar? Não, está bem. Ah, não? Então, vamos mais, Márcio. Também tem uma pergunta para a Emanuele, também dizendo que, bom, antes nós temos, Emanuele, que colocar o Zunarina e o Zenão Enê para conversar, porque o tema do dinheiro parece central no teu argumento e não é sobre esse tema agora que quero falar, mas sobre... É impressionante aquelas palavras para circulação ou troca ou o que você fez, né? Quer dizer, então, empréstimo. Mas o que é interessante é que presta, como é que presta? Mas o que nós chamamos de empréstimo é a seguinte, é aquela que você pega e devolve rápido. Bom, quando é livro... Mas aí eu fiquei pensando, porque você tem échange de gifts, échange de commodities, né? E situações extraordinárias que você tem. A tripa, a víscera vira dom, dádiva, né? Num certo momento. Bom, esse é um ponto. E o segundo, mas talvez não dê tempo, também você foi rápido. As fontes de dinheiro são pelo menos mais de uma, porque tem dinheiro do oleoduto, não é? Tem dinheiro de trabalho, e eles provavelmente não circulam da mesma maneira. Provavelmente. Graças. Mais alguém tem uma pergunta para essa rodada? Ok, então, Emanuele. Sí, ya comienzo con la pregunta de Paul. Sí, efectivamente, pensar en esta diferenciación entre líder y representante en el contexto Uralina, bajo todas las premisas y la larga introducción que hice, es muy complicado, en el sentido que no queda hasta ahora muy clara la función de representante en el marco, digamos, de lo que son las actividades de la federación. Primero porque la experiencia de la federación es muy reciente, 2017. Y esto convirtió básicamente la federación en un interlocutor que se creó, digamos, contextualmente a las negociaciones que se dieron con
con la empresa petrolera. Esto no significa que no, digamos, en estos años no se haya activado un debate, una vida política al interior de la federación. Lo que quiero decir es que más bien la función del presidente de la federación ha sido siempre limitado, vinculada a en primer lugar a las negociaciones previas que se han hecho en su propia comunidad, dentro de su grupo familiar y sucesivamente con las comunidades afiliadas. Esto ha hecho que su digamos, poder de negociación dentro de la federación sea, digamos, en parte marginal en cuanto condicionado a estas lógicas intercomunitarias e intracomunitarias entre familias. Entonces su figura, su papel de representante en este sentido se aleja mucho, ¿no?, de los que se puede reconocer o se puede identificar en otras realidades, digamos, asociativas indígenas. En todo este proceso hay un intento, de todas formas, de legitimar, ¿no?, el papel, ¿no?, del presidente. Yo creo en parte porque hay una presión, ¿no?, externa que requiere un interlocutor, ¿no? Y esto efectivamente ha sido un problema últimamente, o sea, en los últimos años, en cuanto a, como decía, ¿no?, esta porosidad, esta plasticidad, incluso en el tema de acceso a la federación o de salida de la federación, ha un poco depotenciado, ¿no?, el poder, digamos, contractual que tiene la federación. Y esto, por ejemplo, ha dado lugar hace un mes y medio a la creación de otra federación, que gestionada por el hermano del presidente, que pero colabora, o sea, y probablemente aparecerán otras dos, ¿no?, que después se integran, ¿no? Entonces, yo creo que un poco, digamos, sufre, ¿no?, esta necesidad de ser reconocido como el interlocutor principal y al mismo tiempo no recibir, ¿no?, formalmente o explícitamente el reconocimiento para actuar, ¿no?, de esta forma. Un poco porque las comunidades surarinas valoran muchísimo la independencia, la autonomía que viene de justamente estas lógicas de la UDIF, que el proceso de, digamos, creación de comunidades ha obligado a, digamos, juntar, ¿no?, cuando anteriormente gozaban de una mayor libertad, incluso de movilidad, de resolución de conflictos de otra forma. Ahora, digamos, están forzados a convivir en el espacio, en el territorio comunal y a gestionar estas dinámicas al interior de la comunidad, con todos los conflictos que esto implica, y a una escala, digamos, intercomunitaria dentro de la federación. Entonces esto crea conflictos y malentendidos constantes, y esto, como te digo, hace que no haya un verdadero reconocimiento, o no siempre se le otorga este reconocimiento al presidente. En cuanto al liderazgo, ahí es complicado, porque una vez más, esta lógica de comunidad con toda su estructura formal, el APU, teniente gobernador, digamos que en parte es una medida casi cosmética que legitima un funcionamiento que se da a otro nivel a través, por ejemplo, de los laudís, digamos, se mantiene en paralelo. Entonces, incluso las funciones de liderazgo o la elección de líderes dentro de las comunidades está siempre condicionada por una negociación entre laudís antes que en el contexto digamos, del debate de una asamblea pública. Y esto hace que en el marco, no sé, de dos días, por ejemplo, se pueda revertir completamente un voto dado por unanimidad a una medida o una actividad que la comunidad puede emprender, porque justamente hay estos
digamos, doble espacio de política que se da en dos momentos distintos, digamos, ambientes y círculos familiares distintos, y que a veces entra en conflicto y no permite, ¿no? Quizás felizmente, ¿no? Que el modelo de comunidad sea la única opción, ¿no? Para las negociaciones, para emprender, para tomar decisiones. Claro que esto crea un nivel de complejidad y conflictividad que es mucho superior digamos, a una estructuración formal rígida que funciona con normas establecidas. Pero justamente esto entra siempre en esta lógica aurelina de preservar cierta autonomía, entonces estar adentro, al mismo tiempo, digamos, preservar formas para escapar, para salir, ¿no? De estos mecanismos, o participar en las medidas que el grupo decide, ¿no? Seguir. Y por esto que no hay en realidad figuras de liderazgos reconocibles. Incluso el APU de la comunidad, por ejemplo, muchas veces se elige un hombre muy joven que a veces ni sabe hablar castellano y por lo tanto cuando va a negociar cosas clásicamente se pierde, no entiende, etc. Y no se eligen, por ejemplo, gente mayor que tiene más experiencia, porque... Sí. Disculpe, No. justamente cuando estaba hablando de liderazgo, no estaba hablando de un líder no es necesariamente elegido. No, eso es la diferencia con el representante. Claro, y porque en este caso es justamente a nivel de grupos, ¿no? que se establecen estas funciones, y digamos, la figura del líder del APU de la comunidad entra en estas lógicas y más bien se elige una persona que de alguna forma mantiene una posición en parte neutral en estas negociaciones que se dan. Por esto que se elige, te digo, alguien que no tiene, uno joven, que no tiene mucha experiencia, que más bien asume el cargo como un aprendizaje, guiado por otras figuras que más bien negocian en otro ámbito. En este sentido, concuerdo contigo, ¿no? Que no necesariamente una figura elegida, más bien nunca lo es, ¿no? Y más bien hay cierto cuidado en no promover, ¿no? el acaparamiento de cargos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el profesor generalmente no asume cargos formales dentro de la comunidad, pero tampoco, o sea, siempre, digamos, esta tendencia a mantener una autonomía dentro de estos grupos familiares y a participar en la medida que el grupo decide, digamos, que el grupo negocia internamente a estos procesos formales como es la comunidad nativa, que tuvo un impacto, justamente el otro día que se hablaba de comunidad nativa, en el caso de Uralina tuvo un impacto tremendo, ha cambiado totalmente la vida de las comunidades, y bueno, con efectos que solo recientemente, ¿no? Se están viendo a nivel local, con temas incluso de aprovechamiento de algunos recursos, limitaciones a la movilidad, etc. Así mucho hablamos, para variar, falando. Precisamos deixar a sala às Sim, 18 horas, mas está muito bom. Podemos continuar a conversa sobre o sítio. No me dejan. Sim, claro. Não, eu tenho uma proposta. Como o horário nos obriga a deixar a sala, porque às 6h30 vai começar um outro evento e alguém tem que chegar e resolver essa sala e arrumar para um novo evento, né? Meia hora antes. Então temos que sair. Mas evidentemente que os temas não encerraram, as discussões não acabaram.
talvez tenhamos uma solução. Se formos tomar uma copa, uma cerveja, uma caipirinha, enfim, fiquem à vontade. Quizás poderíamos continuar falar com a Marina. E, então, é isso. E eu queria passar também o microfone a Alexandre, mas antes, o certo é... Bom, Renato é o nosso coordenador geral do Sexta. Eu sou um modesto membro, eu e a Adriana, que somos membros modestos, mas em nome do Sexta, dizer que estamos honrados de recepcionar o projeto AMAS, do qual nós outros fazemos parte, nos sentimos como parte também. Então, receba meu muito obrigado, moltes gracias. E a todos que vieram de longe, a gente está muito honrado. Renato quer falar uma palavra final? Só agradecer, e aí quem sabe a gente faz outro seminário versão 2. Claro. Em 23. Né? Então, não, e se algum de vocês tiver a gentileza, a gente queria fazer uma foto, Renato, Adriana, Alexandre e eu, os coordenadores para a posteridade. Então, você pode fazer? É só... Nós quatro, né? Renato, bota o dedo para não cair, senão vou ter que dar. Eu posso fazer o L, com a direita. Não, é esquerda. É perigoso fazer isso. O L você mas para a gente ver. Para ela ver, nada. Para os outros. Ótimo. Me parece, né?